Fideliza a tus afiliados con la tecnología de DocDoc. Atención virtual por chat y videoconsulta con médicos especialistas en 30 áreas de la salud. Tiempo de espera menor a 20 segundos, 24/7, con telemonitoreo y teletriage impulsado por AI. El hospital virtual del futuro, con la imagen de tu seguro. En Más Servicios Colombia, brindamos todo tipo de asistencias como vial, mascotas, viajes, médicas, hogar, beneficios empleados, eventos, estudiantes, jurídicas y más. Tenemos relaciones con compañías globales en diversos sectores. Somos el aliado estratégico ideal para tu empresa. Te invitamos a que vivas la experiencia de nuestro servicio activando tu tarjeta VIP por un mes con el QR en pantalla. Te ayudamos a que todo mejore. Esto es lo que da el cartel. ¿Un tinto? Hostia. Ven. Ah, café. En Habitudes no solo somos actuarios, entendemos tu cultura y el mercado local, brindando consultoría actuarial con servicios de notas técnicas, función actuarial y actuario responsable que nos convierten en tu mejor aliado. Desinformación, crisis de confianza y seguros. Le prometemos a la sociedad que la protegeremos en caso de que sufra una pérdida y la sociedad, gracias a nuestra trayectoria y a la regulación prudencial, confía en esa promesa. Sin embargo, también en ese contexto prevalecen la desinformación, las noticias falsas y por lo tanto la falta de confianza en las instituciones. ¿Qué impacto tiene este fenómeno en la economía, en el sector privado y en las posibilidades de crecimiento? Les puedo decir que esto es uno de los temas más importantes. Yo llevo muchos años en los medios de comunicación en Colombia y siempre el tema de la información es clave. Y yo creo que ustedes lo han visto en cada uno de sus trabajos. Cuando no hay una comunicación efectiva, nada resulta. Si no hay una comunicación asertiva dentro del grupo, nada resulta. Y por eso hemos llamado aquí a unos expertos que de seguro este tema a ustedes les va a interesar bastante, para que conozcan en este mundo digital todos los riesgos que tenemos actualmente con las fake news, que eso no es solo para los medios de comunicación. Las fake news también se pueden presentar dentro de cada una de sus empresas y hay que tener mucha precaución para poderlas identificar a tiempo. Quiero llamar a continuación a Juanita León García, directora de La Silla Vacía. Bienvenida, por favor. Adelante. E invitar también a Alejandro Santos Rubio, director de contenidos del Grupo Prisa, quien está aquí con nosotros. Y adicional a eso, a un periodista que le tenemos mucho aprecio, Neta, bienvenida, que es Aldemar Moreno, uno de los periodistas económicos más reconocidos en nuestro país. Le comento a Aldemar que le aprendí mucho a Aldemar cuando yo estaba cubriendo noticias económicas, así que es un gusto que esté aquí con nosotros moderando este panel denominado Desinformación, Crisis de Confianza y Seguros. Así que un aplauso para ellos, disfruten de esta intervención porque es muy importante para todos. Vamos a iniciar nuestra siguiente sesión. Los invitamos a ingresar a nuestro salón. Perfecto. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí
Es un honor estar aquí discutiendo y analizando estos temas tan relevantes para la actualidad y relevantes en todos los frentes. Yo había tomado nota de un dato, solo para introducir la conversación. Ahorita la mecánica va a ser, Alejo hace una presentación primero, luego va Juanita y ya iniciamos un diálogo. A comienzo de año, en el Foro Económico Mundial, se dio a conocer un estudio de percepción sobre los riesgos entre los directivos de las compañías y la gente de empresa, y en todo momento desinformación e información falsa aparecieron en los primeros niveles. Desinformación e información errada está dentro de los 5 máximos riesgos para los próximos 10 años, era el quinto. En una perspectiva de la actualidad, era el segundo riesgo más importante, y en una perspectiva de 2 años era el primer riesgo que percibían los empresarios y la gente consultada. O sea, sí es un asunto que está en la agenda, no es un asunto y que preocupa realmente a la gente que toma decisiones. Entonces, Alejo no necesita presentación, Juanita no necesita presentación, por favor, al stage, y vamos a iniciar tomando nota de lo que ellos plantean, y luego vamos a iniciar el diálogo. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gustavo, muchísimas gracias por esta invitación, a todo el equipo de Fasecolda, Aldemar, Juanita, colegas y amigos de tantos años. Voy a poner aquí primero el reloj para estar como muy pendiente y decirles que esta es la primera vez que yo tengo tantas slides. Yo nunca tengo más de eso. Generalmente no tengo slides, lo cual es un error en el mundo visual y audiovisual. Y segundo, aquí quise cambiar un poco mi perspectiva de presentaciones, donde por la premura del tiempo voy a hacer un panorama, un paneo de lo que está pasando en torno a la desinformación, la democracia, la sociedad, el estado de ánimo y sobre todo de qué impacto tiene hoy en la vida cotidiana, en la vida de las empresas, en la vida de los ciudadanos. Y realmente el panorama es muy interesante. Myanmar, genocidio de la población étnica rohingya, donde fueron masacrados cientos de miles de personas y hubo un desplazamiento masivo a Bangladesh que tuvo un impacto enorme, que hoy en día sigue investigado por todos los organismos internacionales y que tiene mucho que ver con la desinformación, ya lo veremos. Estos dos personajes, quizá esto ustedes pues todos lo han visto permanentemente. Este hombre ustedes de golpe no lo han visto. Alexander de Moraes es miembro del Superior Tribunal Federal de Brasil y en este momento hay una pugna, un pulso de poder entre la justicia de Brasil y uno de los hombres más poderosos del mundo, Elon Musk. Y la discusión y el debate está en torno hasta dónde llega la libertad de expresión que abandera Elon Musk en un extremo de que casi todo está permitido, y por otro lado está este hombre de la justicia que dice que la información y la libertad de expresión tiene límites y que los discursos de odio y los discursos extremistas tienen que tener un límite y de la justicia tiene que trazar esa línea. Esto se da a raíz de todo lo que sucedió en Brasil post elección de Bolsonaro y unos grupos extremistas que empezaron a divulgar todo tipo de información que la justicia brasilera considera que puede agitar a las masas a generar más violencia, pelea que está viva actualmente y que además tiene unas implicaciones legales y económicas enormes que no profundizo, que
Todos los temas que voy a enunciar acá, algunos de los tocaremos en el panel con Aldemar. El caso quizá más emblemático, más preocupante en la democracia más poderosa del mundo, se la toman un 6 de enero, producto también de unos discursos extremistas y de agitación. Esto pasó recientemente en Gran Bretaña, luego de que un inglés hijo de inmigrantes terminó, un desadaptado con problemas psicológicos, asesinando a unos niños en un colegio y generó una reacción masiva de disturbios en toda Inglaterra como no se habían visto hace muchísimos años en contra de la inmigración. Digamos, hubo heridos, digamos, acabaron con todo tipo de comercios en toda la ciudad de Inglaterra, que le tocó al recién posicionado primer ministro laborista y que tuvo que ver con un discurso de desinformación. Aquí pongo la foto de uno de los 42 fiscales de los estados de Estados Unidos que hace un año interpusieron unas demandas colectivas, que llaman class action, contra una empresa de las más emblemáticas, más importantes, contra Meta, por acudir, digamos, a esta manipulación de los jóvenes de manera deliberada y el impacto en su salud mental. Ahí, digamos, organizaron unas demandas donde recogieron todo tipo de testimonios, incluidos las de organizaciones educativas, de padres de familia, que fueron víctimas de esa supuesta manipulación o manipulación, ya la justicia lo dirá, y que por lo tanto estos 42 fiscales y todos, una gran fracción de la sociedad norteamericana, culpa, en este caso, a las redes sociales encabezadas por Instagram y por Facebook, de generar en las nuevas generaciones tendencias suicidas y problemas de salud mental. Todos son temas que están en curso. Claro, ¿en qué se relacionan estos casos? ¿Cuál es el tipo de información que hoy en día estamos consumiendo? ¿Qué impacto está teniendo en la sociedad, en cada uno de nosotros? ¿Qué impacto está teniendo en las empresas? ¿Cómo tomamos decisiones en un mundo donde muchas veces no sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Donde está circulando la posverdad, lo que es verosímil, lo que no es verosímil, lo que es falso, lo que es medianamente cierto, donde hay orígenes, donde hay información cierta, pero se llegan a conclusiones falsas. Y con esta avalancha de información infinita, cómo nosotros entendemos, discernimos qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo, qué es cierto, qué es falso. Todo esto, y vamos a ver unas gráficas rápidamente, genera un impacto y estas gráficas reflejan de alguna manera ese estado de ánimo. Estos son los colores del enojo, porcentaje de los encuestados que experimentaron ira durante la mayor parte del día anterior, Miren los colores. Ya que la mayor parte del día uno genera ira entre el 10 y el 20% ya es alto. Es un mapa que nos está diciendo esta insatisfacción, esta rabia que está circulando, ahí la estamos viendo en unos colores. Esto es de Gallup. Cuando hablaba yo de qué tan abrumados nos sentíamos por las noticias, porcentaje de los encuestados que dicen sentirse agobiados, agotados por la cantidad de noticias disponibles por país. Una pequeña muestra de, en 5 años, cómo la gente ya está saturada, que está impactando su buen juicio. ¿Qué impacto está teniendo esta cantidad de noticias de un mundo vertiginoso, de unas sociedades y países que generan noticias y de un mundo cada día más incierto? ¿Te preocupas por tu salud mental? Porcentaje de encuestados que piensan seguido en su bienestar mental, es decir, que conscientemente dicen me tengo que cuidar, me está afectando. Esto es un acto de conciencia sobre un entorno que está impactando la salud mental. Las cifras son impresionantes, Colombia, pues, tercer lugar. Percepción de polarización. Esta es la clasificación de países en función de los países que se dividen en divisiones profundas y arraigadas. Y aquí es interesante porque se están sumando los encuestados que creen que en su país está muy o extremadamente dividido
sumado a quienes creen que su país no va a superar las divisiones internas. Entonces, por eso es más de 100. Y bueno, ¿dónde están los países con esa percepción de mayor polarización? Pues lamentablemente encabezamos con Estados Unidos, que quizás está más polarizado que nosotros, Brasil, después de la elección de Milei, eso ha tensionado el ambiente, España, que está en una guerra política a muerte, Suecia, por el tema de la migración, que ha generado unos debates profundos, Sudáfrica, que siempre también ha sido un país muy dividido, muy parecido a Colombia en muchos aspectos, pero nos refleja esa sensación que es muy impresionante, de extremadamente dividido y que creen que no se va a superar esa polarización. Siempre hay unos temas catastrofistas, etcétera, de coyuntura que nunca terminan siendo tan ciertos. Información engañosa, digamos que los impacta la información engañosa, pues las cifras también son muy impresionantes, ahí no aparece Colombia, les quedo viendo esa gráfica. Bueno, otro mapa de confianza en los gobiernos en América Latina, y donde estamos viendo pues que obviamente los países latinoamericanos, y ahorita miramos más gráficas, no están confiando en sus gobiernos. Y aquí hay una gráfica interesante, el índice de confianza de Edelman de 2023 a 2024. Y aquí el azul es, esto suma el porcentaje promedio de confianza que tiene la sociedad en varias instituciones. Las ONGs, las empresas, el gobierno, los medios, es una lista larga, hacen un promedio, sacan estos listados, donde independientemente del tipo de régimen, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, si ustedes se dan cuenta, los primeros no necesariamente son regímenes democráticos, porque lo que estamos hablando aquí es parte de lo que vamos a discutir, porque aquí hay toda una discusión profunda, que no quiero entrar porque si no, no puedo mostrarles las gráficas, que lo dejaremos para la conversación y al de manos pues, lo discutiremos con Juanita, es que Colombia baja, es de los países que más baja en este índice de confianza de un año a otro, con el Reino Unido por la situación de crisis económica que está viviendo y política, que precisamente se vio reflejada en los últimos resultados electorales. Esto es muy interesante porque hicieron una encuesta en el último World Economic Forum a comienzos de año, en 3.000 expertos de los líderes que acuden a este encuentro y les preguntaron cuáles son para ustedes los mayores riesgos que tiene la humanidad en 2 años y en 10 años. Número 1, la desinformación, misinformation and disinformation. Seguramente ya la habían visto. Aquí hay otro interesante, en 17 de los 28 países que desconfían del gobierno. Entonces, si estamos viendo acá, pues me imagino, Arabia Saudita, China y Emiratos no es que sean precisamente democracias, pero encabezan la lista. Pero lo más interesante es que dentro de los países que desconfían de sus gobiernos, ¿dónde aparecemos nosotros? Pero lo más importante es que somos el país de lejos que más cae, menos 9%. Dispersión de autoridad, ¿a quién confío? ¿En quién confío? ¿En quién no confío? Por supuesto, pues siempre uno tiene una imagen de confianza sobre uno mismo, pero lo que estamos viendo aquí es que más allá de los científicos, de los médicos que tienen, digamos, un alto grado de confianza, quienes tienen la responsabilidad de liderar la agenda pública, de sintonizarse con la sociedad, que son los líderes políticos, los medios de comunicación, los periodistas, pues están bastante mal rankeados. Bueno, en 15 de 28 países, pues los medios de comunicación, pues, digamos, lamentablemente lo mismo, pues en las democracias este sentimiento de enojo, de rabia, de desconfianza se ve reflejado en una desconfianza en los medios. Y aquí empezamos a ver el impacto que tiene en la democracia. Este es un estudio que hace Latinobarómetro en 17 países, ese es el más serio, que ya lleva varios años, digamos, hay una tendencia muy interesante. Y aquí vemos cuáles son los países donde usted se siente satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho.
Si sumamos el no muy satisfecho o nada satisfecho con la democracia, pues mire dónde estamos. Colombia llega al 80%, pero miremos lo que es la desconfianza en América Latina. La mayoría de los países por encima del 60%. Y vemos la curva cómo va en ascenso. Y una cosa interesante, y con una hipótesis, al menos que tengo yo, es que la irrupción de los teléfonos inteligentes y que con una combinación que tiene también un impacto en los jóvenes, que hay varios estudios en Estados Unidos, coincide por acá. Redes sociales y sobre todo teléfonos inteligentes coincide con el impacto en la salud mental de los jóvenes en el mundo y en Estados Unidos y con el impacto en la desconfianza en la democracia. Aquí están las mismas tendencias a lo largo de los años. La línea roja pues es que está insatisfecho con la democracia, la línea azul es que está satisfecho. Pues miren de este cangrejo acá, de las dos tenazas que se abren lamentablemente. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos un informe que acaba de salir hace pocas semanas del Instituto IDEA, que es el estado global de la democracia en el 2024, que nos da una tendencia de lo que quiere decir esto. Y este año electoral, en que fueron más de 3.000 millones de personas fueron a las urnas, que es casi la mitad de la población, aquí está en la India, que es más de la mitad de esta población. De esas personas que fueron a las urnas este año, faltan los Estados Unidos, 1 de cada 3 votará en países donde la calidad de las elecciones es significativamente peor que hace 5 años. Es una cifra muy impactante. Entonces, la calidad de la democracia es significativamente peor en el 33% de los casos. La segunda gran conclusión, que entre el 2020 y el 2024, en casi 1 de cada 5 elecciones, un candidato perdedor rechazó el resultado electoral, lo que eso significa para la institucionalidad. Usted no ganó, yo gané. Entonces, desconfianza en el sistema electoral, reflejo también de cómo las elecciones hoy en día son elecciones que están expresando una polarización profunda, pero lo más preocupante es que esa polarización profunda se divide casi como una media naranja. Si vamos a los resultados electorales en América Latina en los últimos 8 años, primero, bueno, en los últimos 20 años es una relación pendular, va de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Voy a mirar la hora. Puedo empezar a entrar en detallitos. Si cogemos hace 20 años, Chávez, Correa, Néstor Kirchner, estaba en ese momento, está Néstor Kirchner, Lula 1, después de gobernar, no pudieron resolver los problemas, pasamos a Macri, pasamos a Piñera, estaba Ollantumala, pasamos después Toledo, a Kuczynski, pasamos a Peña Nieto y después pasamos a López Obrador, y en cada país, si ustedes ven, va de un lado para otro. Esto es un péndulo de la izquierda, va a la derecha y va a la izquierda. Y los resultados, sobre todo recientemente, si vemos los resultados de Colombia en las últimas elecciones, pues Gustavo Petro ganó por un margen de 3 puntos, más o menos, 2 y pico. En Estados Unidos, ¿han visto las últimas elecciones? Es muy poco margen. Ecuador, Noboa ganó por menos de 3%. En Brasil, menos del 5%. Entonces, cuando estamos hablando de que no reconozco las elecciones, pues es un desafío a la institucionalidad, a la regla del juego, y con todas estas ambientación de desinformación y de plataformas que lo único que hacen es exacerbar estos discursos y estas noticias falsas, pues digamos que estamos desafiando
las instituciones y desafiando la fortaleza de las democracias. Pero este dato me parece que es muy preocupante. La tercera conclusión es la tasa mundial de participación electoral, que ha disminuido del 65 al 55% en los últimos 15 años. Y hay unos estudios que ahorita, si tenemos tiempo, les comento, de cómo la desinformación está impactando la participación electoral. Y de cómo también la desinformación está influyendo las decisiones del ciudadano a la hora de votar. Y las cifras son impresionantes. De cómo estudios de MIT, de la Universidad de Harvard, de cómo impactan los jóvenes, cómo después de las elecciones la gente se siente arrepentida porque se sintió manipulada. Es realmente muy impactante lo que está pasando con el mundo hoy, sobre todo en el mundo democrático, donde siempre tendremos el desafío de entender lo que significa la libertad y hasta dónde llega la libertad. ¿Qué quiere decir un país libre y cuáles son los límites de esa libertad? Ese es el debate hoy en día que está dando Brasil a nivel global, porque son temas de tendencias globales, donde unas compañías globales que tienen una influencia enorme en lo local, digamos, tienen una extraterritorialidad judicial, pero al mismo tiempo operan en los países. Entonces hay un debate jurídico interesantísimo, pero el debate más interesante es qué quiere decirle ponerle límites a la libertad, entendiendo que esos límites no significan coartar derechos civiles y libertades políticas, sino significan proteger a la sociedad de unos extremos que, si no se controlan, pueden tener un coletazo profundo en las democracias y en la misma libertad. Entonces son temas que no son difíciles de resolver, que ahorita posiblemente vamos a debatir, pero solo decirles que este debate es un debate apasionante, un debate que está vivo y un debate que está poniendo a prueba las democracias en el mundo y, por supuesto, la democracia en Colombia. En Colombia, que no he querido adentrarme de lo que significa la desinformación, la pelea por las narrativas, la posverdad en el debate nacional en cabeza de un presidente que ha sabido muy inteligentemente aprovechar su poder simbólico y su liderazgo comunicacional para monopolizar el debate político en Colombia. Eso es un debate interesantísimo que él muy inteligentemente lo ha logrado, que es su gran poder. Y finalmente, el tema del miedo. Todo esto nos genera miedo. ¿Qué significa el miedo a la luz de la desinformación, a la luz de la democracia y a la luz de saber tomar mejores decisiones? ¿Qué significa el manejo del miedo en los seguros? Alejo. Y en las compañías. Así que les dejo esas inquietudes. Muchísimas gracias. Listo. Gracias al Demar. Listo. Ten cuidado acá. Muchas gracias a Alejandro. Deja sobre la mesa 21 minutos. Deja sobre la mesa varios temas que ya entonces vamos a abordar cuando venga Juanita también. Gracias Gustavo por esta invitación, gracias a todos por quedarse a oírnos. Yo soy la directora de La Silla Vacía, que es un medio que se especializa en política, y entonces mi presentación es sobre todo cómo nosotros tenemos una división de La Silla que se llama el detector de mentiras, que nos dedicamos a chequear noticias falsas. Entonces mi presentación está basada sobre cuál es la desinformación política que circula en Colombia. Yo diría que en Colombia el problema de la desinformación no se puede minimizar, pero tampoco se debe agrandar, y que el mayor problema que hay en Colombia es de mala información más que de desinformación. ¿Y por qué digo que el problema es más de mala información que de desinformación? Porque el 60% de los colombianos dicen que encuentran sus noticias a partir de lo que amigos cuentan de las noticias en redes sociales, ¿sí? Entonces, pues, eso ya de por sí te da una idea de dónde están consultando. Solo la mitad de los colombianos van a un medio de comunicación a enterarse de las noticias.
El 22% en el último informe de Reuters dice que el 22% de los colombianos dicen que se enteran de las noticias por TikTok. Y como ustedes han visto, pues el video que más puede durar en TikTok es 1 minuto y el 22% se enteran por ahí. Y el dato que a mí me parece más peligroso de todos es que la mitad del país es un desierto informativo. O sea, de los 1.100 municipios de Colombia, en 353 no existe un medio de comunicación local. No hay información sobre qué hace el alcalde, sobre qué hace el consejo, sobre los grupos armados, en 353. Y en otros 313 hay medios de comunicación, pero que se dedican a pasar música, entretenimiento y no hablan de las noticias locales. ¿Sí? Este es el estado de la información en Colombia, con lo cual hay un terreno fértil para que gane tracción básicamente cualquier narrativa y cualquier desinformación. Digo yo que no se debe agrandar el problema de las desinformaciones porque todos los estudios muestran que solo alrededor del 20% de las personas comparten activamente noticias falsas. Sí, que la mayoría de gente como que si ve que hay una noticia falsa, pues no la comparte activamente. Entonces es un problema de unas minorías, pero se vuelve un problema cuando decisiones claves dependen de un grupo pequeño de personas, que fue un poquito lo que pasó en el acuerdo de paz, en donde la desinformación alrededor de que había ideología de género en el acuerdo de paz, o sea que básicamente si votábamos sí en el plebiscito, los niños iban a volver gays, era más o menos esta la narrativa, que era una desinformación, el acuerdo de paz no traía nada sobre eso, pero los grupos fue una campaña dirigida a grupos religiosos y a padres de familia muy conservadores, y eso seguramente inclinó, por lo menos esa fue la lectura que tuve en ese momento el gobierno, que esto le puso 1 millón de votos más al no. ¿Sí? Entonces ahí es donde la desinformación se vuelve más peligrosa, cuando nutre narrativas muy polarizantes que hacen imposible que nosotros en Colombia lleguemos a un acuerdo sobre cualquier cosa. Cuando exacerba el racismo, eso en Colombia nosotros en La Silla Vacía estamos viendo que cada vez más hay noticias falsas, por ejemplo, sobre los indígenas, algo que nunca había pasado antes, y desde hace un año, desde que comenzaron a ser los que más marchan a favor del gobierno de Petro, cada vez hay más desinformación, más informaciones falsas sobre los indígenas. Y cuando se traduce luego en actos violentos, ¿no? Como que en Colombia pues existe el problema de que la desinformación puede disparar más rápido actos violentos. Y pues uno de los problemas que por lo menos más me concierne a mí es que la desinformación agudiza un problema de credibilidad en los medios, por doble vía, porque la gente ya no tiene tan claro qué es verdad o qué no es verdad, y porque los políticos, cuando uno publica algo que sí es verdad, la forma de quitarle autoridad a la historia es decir que es fake news, ¿no? Eso lo hizo Trump, eso lo hacen varios funcionarios del gobierno actual, y eso entonces comienza a generar una pérdida aún mayor de credibilidad en los medios. ¿Cuáles son las tácticas de la desinformación? Entonces, siembran mentiras o amplifican las mentiras, utilizando bodegas, o sea, un ejército de jóvenes que lo único que hacen es darle likes o retuitear información falsa, o usan influencers pagos, algunos con sus impuestos, o usan bots que están programados. Hay unas campañas de microtargeting, que es otra forma de desinformación, en donde pautan información falsa muy dirigida a grupos específicos, que es lo que pasó con el tema del plebiscito. Coordinan campañas con múltiples cuentas de usuarios para imponer una tendencia o un hashtag, y entonces así metes temas de conversación pública, y como los medios, muchas veces los medios definen su agenda informativa con base en lo que es tendencia. Entonces, si tú logras manipular suficientemente los algoritmos para volverlo un hashtag, aseguras que los medios lo recogen. Y están las campañas de cancelación contra periodistas o políticos, que créanme que cuando hay una campaña en contra de uno es muy intimidante. Cuando hay miles de personas como contra ti, pues eso comienza a generar una censura en los periodistas.
Este es nuestro top 10 de mentiras este año que detectamos. Entonces, el primero que no para de resurgir es este de que Petro no se apodaba el cacas ni defecaba sobre los secuestrados. O sea, esa es una desinformación que circula todas las semanas. O sea, esa historia que publicamos este año tiene más de 120.000 vistas. O sea, todas las semanas nos llega el detector de mentiras. ¿Es verdad que le decían el cacas? Bueno. La segunda, que es alucinante, es que hay una cadena que alerta sobre rayos cósmicos. Pero esto además, estas son solo noticias que le llegan a la silla vacía. Rayos cósmicos que van a acabar con Colombia es una gran desinformación. Hay otra sobre la reforma pensional, no revive la mesada 14, eliminada en 2005. O sea, sí, esa es otra que le afecta particularmente a los militares. Es falso que magistrados hayan quedado impedidos para elegir fiscal. Esa fue pues una gran tendencia cuando estábamos eligiendo fiscal. Antonella no dijo que se iba del país porque Petro era periquero. Esa está en el top de informaciones falsas que circulan. Petro sí es el que aparece en los videos con una mujer en Panamá. Eso sí es verdad y eso fue o sea, en todo el año. La solicitud más alta que tuvimos en la silla vacía era que detectáramos si Petro sí estaba con esta persona en Panamá. Entonces, pues sí comprobamos que sí estaba con él. Caracol no publicó que Saravia compró mansión en Miami. El presidente no demandó al Estado por los gritos de fuera Petro. Mancuso y Juan Fernando Petro no fueron fotografiados en la playa porque ahí aparecen paseando por la playa. Y la boxeadora olímpica argelina no es trans. Esos son el top de detectores de mentiras en la silla vacía, los que tienen más vista. Los temas que generan desinformación. O sea, la desinformación política en Colombia gira alrededor de asociar a políticos con grupos armados, ¿no? Entonces, digamos, todas las semanas nos llegan, sí es verdad que Petro secuestró a no sé quién cuando era guerrillero y Duque asociado a paramilitares, o Uribe asociado a paramilitares, o María Fernanda Cabal asociado a paramilitares. O sea, la polarización asociada a los grupos armados de políticos es una gran línea de desinformación en Colombia. La segunda es una desinformación muy coyuntural alrededor de las reformas. Entonces, una que fue súper viral cuando estaba la reforma de la salud era que Corcho había trinado que solo tendrían acceso a la salud los que votaran por Petro. Y que la tributaria subía la retención en la fuente para quienes ganaran más de 10 millones. El tema de las marchas, que es otro tema súper polarizante, es una gran línea de desinformación en Colombia. Entonces, esta de los indígenas, circulan la foto de los indígenas subiendo a un avión y entonces diciendo que Petro los está trayendo a marchar en avión. O sea, sí los trae a marchar, pero pues en buses. Pero esto es como hasta les paga el avión. Vicky Dávila es una gran línea de desinformación, sobre todo desde que parece que va, pues, o no me parece, desde que actúa como candidata. Entonces sacan todo el tiempo desinformación alrededor de ella. La última es esta de que culpó a Petro de la muerte de la gorda Fabiola, cosa pues que no hizo. Y lo de Petro vicioso, o sea, el número de desinformaciones sobre Petro periquero, Petro borracho, Petro no, como que le ponen audios de voz hablando como borracho, bueno. La desinformación en las campañas políticas, pues es una gran fuente de desinformación, es porque los estrategas políticos, muchos estrategas políticos, una de sus líneas de servicio es armar campañas de desinformación contra los rivales. O sea, es parte del portafolio de servicios de estrategas políticos en Colombia. Entonces, en campaña uno ve en el número de audios, estas tres fueron solamente en la elección de Cali, pues, diciendo que Diana Rojas sí seguía de candidata, entonces para que no votaran por Eder. De Eder pues le sacaron toda clase de desinformaciones, incluso al Chontico también diciendo que Jorge Iván Ospina había renunciado para hacerle campaña. Estos audios circulan en todos los pueblos de Colombia como parte de la estrategia de desinformación de las campañas.
Estos son algunas de las cuentas que más desinforman en Colombia, que uno no tiene ni idea pues quién es Mamertos por Colombia o Cofradía Cambio. Esos dos son los mayores desinformadores a favor del gobierno, pero pues si ustedes ven es que tienen, Cofradía Cambio, el dato está mal, tiene como 105.000 seguidores, qué pena que lo repetimos ahí. Contra el gobierno está esta de Viral 24, esta de Impacto 24 y tienen pues 100.000 seguidores, 61.000 seguidores, que no son tantos comparados pues a los 4 millones que tiene Uribe o Petro, 5 millones, pero igual pues son gente que todos los días está poniendo desinformación. Y hay otros como pues estos que tienen 2,2 millones de seguidores, este Eduardo Menoni, que no sé de qué parte del mundo es, pero tiene una audiencia gigantesca y esto sin contar cuentas como RT, por ejemplo, que es Russia Today, que el nivel de desinformación sobre la guerra en Ucrania es impresionante, pero también sobre temas colombianos. Este es el top de los superpropagadores de noticias falsas políticas. Pues el presidente Petro, desafortunadamente, es uno de ellos que, no sé, ha publicado fotos de hospitales en Venezuela cayéndose y dice que son en Colombia, o sea, cosas así como chiquitas, o que la marcha no sé dónde estuvo apoteósica y era una marcha contra las FARC de hace 10 años, hasta como narrativas más, pues a mi modo de ver, más mentirosas, como que los empresarios todos son esclavistas, o que los medios de comunicación, o que los dueños de los medios de comunicación cogen la plata de los colombianos para financiar los medios, bueno, en fin. Polo Polo, Wilson Arias, es impresionante el nivel de desinformación que él propaga, por ejemplo, alrededor de los temas agrarios y tema de tierras. Bueno, Isabel Zuleta es campeona en noticias falsas relacionadas con la oposición. JP Hernández tiene mentiras sobre las reformas, mentiras sobre temas que le llegan como a una población más conservadora en términos de la ley trans, o sea, de temas que tienen que ver con temas morales. ¿Cómo detecta la silla la información falsa? Hacemos muchas veces búsqueda inversa de imágenes y video. Entonces, por ejemplo, sale María José Pizarro en la W diciendo que tendríamos un claro sesgo político, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces le ponen encima que recibió 720 millones de pesos de Petro y Olmedo López. No le ponen la cosa y entonces nosotros reversamos la imagen y vemos cuál es la imagen original. Tenemos búsquedas avanzadas en Google y redes sociales, cosas de geolocalización, que uno puede ver dónde se tomó la foto, entonces uno dice, ah, no, esta es una foto de Francia, que están diciendo que es aquí en Colombia. Y hacemos reportería con fuentes, con documentos oficiales, y hay unos softwares que se han ido desarrollando para detectar deepfakes, que son como manipulaciones profundas de video y audio. Hay veces, pues, toca ir al lugar y confirmar. Esto fue lo que hicimos para confirmar si Petro sí estaba en Panamá. Ahí sí fue un periodista y pues fuera de que pudimos como ver, detectar cosas sencillas como que tenía una pulserita a las 3 de la tarde y era la misma pulserita, ¿no? O que estaba vestido de una manera o eso, pero también la localización de la foto versus el lugar donde estaba, y entrevistamos a la gente del restaurante donde se había tomado esa foto, entrevistamos a una persona, a un mesero de un sitio que le había dicho, ah, usted es Petro, y entonces Petro se había reído, bueno, en fin, hicimos toda la verificación para llegar a la conclusión de que si era él, algo que la mayoría de gente no dudaba, pero como todos los del pacto histórico estaban negándolo. ¿Qué contrarresta la desinformación? Ya se acabó, bueno, eso lo podemos debatir después, y los desafíos futuros yo creo que también. Muchas gracias. Juanita, muchas gracias. Son muchos los temas, yo no sé, tenemos hasta qué horas, como hasta las 6 para...
revivir unos de esos consejos en semana sobre todos los temas que van ocurriendo. No me voy a robar el tiempo, yo creo que arrancamos de una vez con las preguntas porque en serio quedaron muchas cosas allí súper interesantes. Esa atención, por ejemplo, y quiero que aquí les voy a preguntar, obviamente, por lo que ustedes piensan, por lo que están viendo en este mismo momento. Alejandro arrancó planteando dos grandes tensiones que uno está evidenciando ahora mismo, que son esa entre el derecho a la información y la necesidad de controlar el cauce de lo que se va diciendo por el mundo, porque yo sí creo que hoy se lidera con mentiras, lo acabamos de ver, y eso hay alguna forma de contrarrestarlo. Alejandro, ¿cómo piensa usted que se puede cómo se resuelve esa tensión, mejor, digámoslo así? ¿Cómo hace uno para resolver esa tensión entre, como diría el gran Álvaro Gómez, que decía, en plena discusión de la Constituyente, decía que prefería una prensa desbordada que una prensa amordazada, que era un principio súper liberal, viéndolo en perspectiva, y la realidad que es que estamos hoy expuestos cada vez más a gente que nos puede manipular con mentiras, y todos podemos caer víctimas de eso. ¿Cómo resolver esa tensión entre un principio fundamental democrático, el de la libre expresión, y los problemas que genera el mismo en estos contextos? Pues Aldemar, esa es una discusión que siempre ha estado en los países democráticos, por supuesto, pero que hoy está cobrando una relevancia pues inusitada con la irrupción de las nuevas tecnologías, porque cuando las personas se expresan, hoy en día tienen la posibilidad de tener muchísimo más resonancia a través de las redes sociales y los algoritmos y la inteligencia artificial. Entonces, las nuevas tecnologías han dado la posibilidad de que la información se democratice profundamente, y yo creo que eso es un gran avance positivo, y ya la gente ya no es una relación vertical donde hay unos poderes que tienen digamos, el control de la información. Todo el mundo, digamos, tiene la posibilidad de decir cosas, y eso yo creo que es un gran avance, pero 20 años después hemos visto el lado oscuro, y ese lado oscuro es el que hoy en día nos tiene con todas las gráficas que hemos mostrado con Juanita de una democracia contra las cuerdas, que se está defendiendo y está mirando cómo con más democracia responde. Y la manera democrática de responder a esto, donde claramente hay nuevos territorios, porque hay unos territorios locales, de jurisdicciones locales, donde la resolución de los conflictos entre esas tensiones de libertades y de derechos pues se resuelven en los escenarios judiciales, ya sea un medio de comunicación que haya denunciado a una persona, a una empresa o a un político, el político tiene la posibilidad de demandar. Por fortuna tiene hoy en día nuevos mecanismos, tutelas, demandas civiles y penales para defenderse del poder de los medios. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que son un medio. Cuando uno tiene más de 10.000 seguidores es un medio de comunicación y uno no puede salir a decir lo que quiere. Entonces, cuando uno calumnia, cuando uno injuria, a través de todo este tipo de información, cuando uno tiene campañas de desinformación, campañas negras, donde la inteligencia artificial con los deepfakes está llevando esto a otro nivel, pues se vuelve muchísimo más difícil. Y hay otros territorios globales, extraterritoriales desde el punto de vista jurídico, donde, como el caso de Brasil, y es un estado donde la resolución de esos conflictos es mucho más difícil. En Twitter y en las redes sociales hay un gran territorio de impunidad, porque a usted lo cogen y le cogen una serie de verdades, que usted, sobre todo la gente que publica mucho en redes, coge fotos, las descontextualiza y le arma un cuento donde acaban con su reputación o con la reputación de una empresa, y la manera de defenderse frente a los orígenes de esa campaña de desprestigio es muy difícil, y donde las propias cortes constitucionales se ven impotentes a la hora de resolver eso, porque muchas veces no se sabe cuál es el origen de quien fue el autor intelectual de esa campaña que pudo acabar con su empresa o pudo acabar con su reputación. Entonces, yo lo que creo es que más allá de que cada día es más difícil por la extraterritorialidad, por digamos, la dificultad de esta avalancha de información y con los algoritmos y la intencionalidad, aquí
Lo más difícil es cómo respondemos a esto, cómo nosotros vamos a defender frente a esto, y la respuesta no es fácil, Aldemar, la respuesta no es fácil, pero yo creo que aquí lo más importante por ahora, a pesar de que es una batalla que está siendo dura, es apostarle a la buena información y apostarle a que haya unas reglas más claras para restringir los excesos en la información. Eso era lo que iba a decir para meter en la conversación a Juanita de una vez, cuando ella nos mostró el procedimiento que utilizan para hacer fact-checking, por ejemplo, que es una manera muy particular de acercarse a un objetivo informativo específico, pero yo lo que veo allí es periodismo. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos en semana, uno medía cada afirmación, hasta dónde era capaz de llegar uno, porque en el escenario que uno lo ve en un primer momento es la audiencia que los ve, pero el otro escenario que uno ve, venga, ¿esto se me defiende ante un juez o no? Porque si yo salgo diciendo, sí, claro, aquí tengo las pruebas, o tenemos sustentado esto, etc. Entonces la pregunta para Juanita es, ¿qué otras lecciones deja ese esfuerzo? Porque yo lo que siento es, a veces me agobia mucho la realidad de lo que pasa, porque digo, miércoles, fact-checking no alcanza, hay que seguirlo haciendo, hay que impulsar más periodismo, pero no alcanza, porque la capacidad de propagación de las mentiras es superior, son más venéreas, por decirlo de alguna forma, o sea, se expanden de manera más rápida. Otras reflexiones sobre ese esfuerzo de fact-checking, ¿qué lecciones deja ese esfuerzo que se nota que ustedes hacen con...? Sí, gracias, Aldemar. Pues yo siento que es súper esperanzador que en un foro como Fasecolda este sea un tema, porque me parece que eso hace que todos entendamos que la desinformación es un problema de todos y que si tú no financias el buen periodismo, si tú no le apuestas al buen periodismo, la gente, pues como les mostré, se entera es por TikTok, se entera por el influencer, pago con sus impuestos y entonces eso se le devuelve a los negocios. O sea, no hay forma de hacer negocios y ganar plata y ser exitoso si nadie tiene claro qué sucedió. O sea, algo tan básico como los hechos. ¿Esto pasó o no pasó? Después podemos entrar a discutir si es bueno que haya pasado o no, pero si hay duda sobre algo tan básico como qué pasó, es muy difícil operar en ese ambiente, es muy riesgoso para la democracia porque cualquier payaso, showman, persona carismática, populista, pero sin nada en la cabeza, puede ganar las elecciones. Entonces, yo sí creo que el buen periodismo, que es muy costoso, ¿sí? O sea, hacer esa nota de Petro, pues nos costó fácil, no sé, 4 millones de pesos, que eso para la silla es un montón, pero multiplica eso todos los días, ¿no? Entonces, operar un medio es una cosa muy costosa y creo que claro, que pautar en Facebook o pautar en Google, pues es más efectivo. O sea, la silla ni siquiera vende pauta porque, pues yo digo, pues, ¿para qué si nadie va a pautar aquí? Porque es mucho más efectivo. Pero me parece que, sobre todo los empresarios, tienen que pensar, bueno, cuando yo estoy poniendo mi plata aquí y se la estoy quitando a este otro medio donde antes pautaba, ¿qué estoy fortaleciendo en términos del ecosistema informativo y de la democracia? Terminaste con la palabra porque yo iba a estar nuevamente para tirarle la pelota a Alejandro con el tema de la democracia. Es que en serio, acuñar una afirmación construida con la intención de más o menos acercarse a lo que está ocurriendo implica un esfuerzo enorme y es el fundamento de la democracia en cuanto a que al final del día la acción de verificación, llamémoslo así, la acción de dar la versión más cercana a lo que está pasando es una acción de construcción de buena fe al final, porque es imposible hacer fact-checking a todo. O sea, es imposible, no hay cómo hacerlo. En algún momento la circulación de la información tiene que fundarse en la buena fe. Hay alguien que está haciendo la tarea y yo le creo a esa persona porque lo demuestra, obviamente, con buenos apuntes. Y Alejo está que se habla sobre el tema de la democracia y la tensión con los autoritarismos. Las cifras que mostró son súper preocupantes. Pareciera ser que la manera de garantizar que la gente esté contenta es autoritarismo, ¿sí? Todo lo contrario, o sea, qué contradicción tan enorme que hay allí. Una reflexión sobre esa tensión entre que está puesta en las cifras que Alejandro mostró, una reflexión sobre esa tensión entre la democracia y la amenaza del autoritarismo que la tenemos a la vuelta de la esquina siempre. Absolutamente, Aldemar, y ese es, digamos, el gran pulso geopolítico hoy en el mundo, es ese. Es un poder
en entredicho, como es el poder de los Estados Unidos, que ha sido el abanderado de la democracia y que ha tratado de evangelizar sobre lo que eso significa la democracia en el mundo, con resultados muy cuestionables. Hay que ver pues, las intervenciones que ha hecho a lo largo de tantas décadas. El caso de Afganistán es quizá el más reciente, pero una democracia, digamos, o una potencia democrática que hoy en día se está mirando al espejo de su propia crisis, ¿no? Y donde lo que está en juego hoy, digamos, en ese pulso geopolítico, donde hoy en día hay una cantidad de factores, no solo el militar, sino el tecnológico, se vuelven críticos frente a una potencia emergente como es China. Entonces, China, Rusia, con el caso de la invasión, entonces empieza a haber una cantidad de pulsos de poder entre unas democracias occidentales amenazadas y donde esas libertades, todo tipo de libertades y las caras oscuras de esas libertades sin control, y yo creo que las redes sociales son esa cara, donde hay un poco de todo, pero donde llegan al extremo de tener un problema de salud mental y todos los temas de las demandas que hay, y donde la desinformación está llevando a tomar malas decisiones, donde hay manipulación, donde hay intervención en elecciones por parte de todo tipo de actores nacionales e internacionales, y donde empieza a generar una distancia y una desconfianza entre el ciudadano y sus instituciones. Y entonces empieza a perder legitimidad esas democracias. Y a eso hay que sumarle pues, unas democracias que no están resolviendo los temas de la gente, que ahí está el problema de fondo. Cuando uno habla que es que la democracia no resuelve, también es una falacia, porque el problema no es la democracia, el problema son los gobernantes y sus instituciones que no están funcionando. Entonces, lo que ha pasado en el mundo, pero en particular de América Latina, es que una combinación de no se le resuelven los problemas a la gente, sobre todo en las clases medias, unas clases medias que por fortuna han tenido una conciencia y han progresado y exigen más, es un problema. Segundo, un problema de violencia que no se ha resuelto. Es más, que cada día es peor. Un problema de violencia y de crimen transnacional que también está afectando a la gente. Y creo que América Latina es la región que más está afectada con eso. Y tercero, pues una corrupción exacerbada, sobre todo en el alto poder. Esas tres combinaciones en alto poder, pues la cifra de Latinobarómetro es que desde el año 85 a hoy, creo que ha habido 20 presidentes que no han terminado su mandato por temas de corrupción en América Latina. Las cifras son aterradoras y creo que la cúspide, la cereza de esa crisis de legitimidad democrática por la vía de la corrupción en el alto poder fue Odebrecht. Cuando uno ve que Odebrecht en una división en Sao Paulo que se llama, además la división era maravilloso, era su vicepresidencia de operaciones estructuradas. Y a través de esas vicepresidencias de operaciones estructuradas era una máquina de corromper presidentes y ministros en América Latina, siendo además una excelente compañía de ingeniería. Entonces combinaba un talento ingenieril, donde hacían las obras, con una máquina de corrupción como no se había visto nunca, y estalló. Pero refleja en el fondo esa crisis democrática, y a eso se le suma todo el problema de la desinformación. Y a eso se le suma este pulso de poder donde cuando hay autoritarismo hay tranquilidad. La gente al menos se siente tranquila, no puede opinar, pero se siente tranquila, y por eso todo el mundo dice, no, pues yo con mi gobierno, entonces en China están tranquilos, en Arabia Saudita están tranquilos, en todos, digamos, en El Salvador, entonces ahí hay como una tranquilidad. Y en las democracias donde pues es vibrante, donde hay polarización, donde hay rabia, donde hay indignación, donde hay desconfianza frente a las instituciones, los medios me manipulan, todo el mundo es como una especie de gran plaza de mercado. Si uno a eso no le pone orden, la gran pregunta es ¿hasta dónde podemos llegar? Estamos a punto de… o sea, no nos hemos salido de campaña, realmente uno siente que estamos en un periodo en el que por cuenta de la polarización, por cuenta de que es el primer gobierno de izquierda, como que nunca hemos salido de campaña, y por la forma en que el presidente ha asumido también su desafío. Entonces le pregunto a Juanita, aceptemos los tiempos, sí, entonces vamos a estar en elecciones en 2 años, un poco menos de 2 años, y eso va a arrancar también, digamos, finales del próximo año.
¿Cómo están viendo desde La Silla ese desafío de cubrir unas elecciones en un contexto en donde hay un tono por parte del gobierno y por parte de quien es el oficialismo hoy? ¿Qué desafíos se están viendo allí en términos de desinformación? Porque sin lugar a dudas, por lo que acabamos de ver que nos presentaste, es un riesgo evidente. Sí, pues las elecciones para nosotros siempre son nuestro mejor momento, o sea, como nada nos hace más felices que cubrir unas elecciones, porque me parece que un tema por el cual creo que lo de la desinformación en Colombia no es un problema tan grave todavía, es que a nadie le interesa la política, muy poquita gente lee noticias políticas, la mayoría usa las plataformas es para chatear con los amigos, para ver Instagram, el pelo, cómo te lo enchutas o te la… Bueno, sí, o sea, es como que el tema público en Colombia no es un tema de gran interés como para colocar esto en sus justas dimensiones, pero en campaña a todo el mundo le interesa la política y por lo tanto le interesa La Silla Vacía. Entonces, ese siempre nos emociona. Y el tema de la desinformación, sentimos que el gran desafío es que con inteligencia artificial cada vez son más perfectas las desinformaciones en términos, sobre todo en Colombia, de audio. O sea, la gente está tan acostumbrada a mandarse audios por WhatsApp. Entonces, la desinformación política también circula por WhatsApp, lo cual, siendo una mensajería, un sistema de mensajería cerrada, es muy difícil detectarlo, pero ahora con audios mucho más perfeccionados. Y, por ejemplo, si Vicky es candidata, pues hay miles de audios de ella, entonces sería muy fácil manipular su voz. Y lo que estamos viendo ahora en la campaña de Estados Unidos, que siempre ocurre todo 2 años antes que en Colombia, la manipulación de video con inteligencia artificial también cada vez es más perfecta. Y eso pues tiene implicaciones de que pues, si ponen a Zelensky dándole la orden a sus combatientes de que se rindan, pues de pronto le creen, pero en campaña también pueden poner a la gente en video diciendo cosas que no ha dicho, y esa labor de detección nosotros ya nos estamos preparando, tenemos una alianza con una universidad en Estados Unidos que nos están enseñando cómo usar el software también de inteligencia artificial para chequear los deepfakes en inteligencia artificial. Lo bueno es que como este es un problema tan prevalente en el mundo, también los desarrollos para detectar mentiras son muy altos. Creo que lo que es difícil, Aldemar, es como toda la parte de las narrativas que no necesariamente son fáciles de chequear. O sea, si tú dices todos los empresarios son esclavistas, pues raya tanto en la opinión que detectar esas narrativas o desbaratar las narrativas es muy difícil porque es producto de años de mala información, ¿no? De pronto los periodistas no informamos nunca sobre cosas buenas que hacen los empresarios, entonces es una narrativa que cala muy bien. Y creo que el otro reto es el descrédito de los medios de parte del mismo gobierno. O sea, el gobierno acaba de lanzar un programa de periodistas comunitarios a los que les van a dar más de 15.000 millones de pesos, cuyo objetivo explícito por parte del gobierno es contrarrestar las mentiras de los medios tradicionales, es decir, atacar a los medios tradicionales. Entonces, los medios nos vamos a enfrentar a un ambiente de mucha hostilidad en las redes, porque va a haber mucha gente financiada también con nuestros impuestos, teniendo narrativas contra los medios. Entonces, yo veo que en las próximas elecciones eso va a ser lo más difícil. ¿Cómo operas tú en un ambiente donde tu propia existencia está siendo cuestionada? En un ambiente donde el modelo de negocio va a ser aún más difícil porque con la búsqueda generativa en Google, el tráfico que viene de Google a los medios, que es como el 60% del tráfico, también va a disminuir porque la gente va a poner quién es Laura Sarabia y le va a salir como en Wikipedia quién es Laura Sarabia y no van a tener que hacer clic para ir a los medios. Entonces siento que va a ser unas condiciones, las condiciones más difíciles para los medios en Colombia van a ocurrir en los próximos 2 años. Una pregunta para cerrar los dos, para una respuesta rápida, porque ya se nos acaba y les robamos a ellos un par de minutos del descanso que viene.
y es la misma para los dos. Una reflexión autocrítica sobre el rol de los medios en todo este asunto o positiva también, no creo que sea necesario que uno se autoflagele para sacar alguna conclusión. Alejandro estuvo en Semana, está ahora en Caracol, Juanita también tiene un recorrido importante en Semana y con su proyecto en la silla vacía que es maravilloso. Una reflexión sobre el rol que hemos jugado en llegar a este punto o en lograr enfrentarlo y resolverlo. Alejandro. Aldemar, yo creo que si vemos lo que ha sido el papel de los medios en la democracia colombiana, debemos sentirnos orgullosísimos del trabajo que se ha hecho a lo largo de al menos de los últimos 50 años. Porque los medios han sido una conciencia crítica de la sociedad. Los medios han trazado una línea de lo que es éticamente tolerable y lo que no. Me refiero, por ejemplo, en los años 80, cuando Pablo Escobar terminó elegido como representante a la Cámara, sabiendo ya que era un hombre que venía del mundo criminal y del lavado de activos y del narcotráfico, y Guillermo Cano, del Espectador, señaló, lo denunció, y ahí, con esa denuncia, empezó una guerra de los extraditables y el cartel de Medellín contra la sociedad, contra el país, pero donde la punta de lanza de la democracia en la lucha para defendernos de ese flagelo y de ese poder violento del narcotráfico fue la prensa. Y a lo largo de los últimos 50 años han sido asesinados más de 150 periodistas no solo como Guillermo Cano, digamos, de un gran medio nacional, sino que el 70% de los periodistas que han asesinado en Colombia son periodistas de las regiones y son periodistas que están en los últimos rincones de nuestro territorio. Y son periodistas que son realmente unos mártires de la democracia a través de exaltar y de defender la libertad, pero sobre todo de defender valores democráticos de lo que ellos consideran que debe ser este país. Porque cogen un micrófono en un territorio donde está en el fuego cruzado, donde mandan los señores de la guerra, donde mandan los paramilitares, donde mandan las disidencias, y cogen el micrófono y se atreven a decir y a denunciar. Y salen de su pequeño escritorio, sin un peso, a caminar, a coger su bicicleta y a irse para su casa, donde no hay Estado, donde no hay justicia, donde realmente no llega nadie. Y ese ha sido el periodismo en Colombia, y sigue siendo el periodismo en Colombia. Claro, digamos, esto ha tenido una evolución y hoy en día pues estamos viendo los nuevos desafíos, pero si usted me pregunta, ¿cómo veo yo el papel de los medios? Desde ese territorio que muchas veces es un territorio oscuro, pero donde además gran parte de los escándalos y de los rincones oscuros de la democracia colombiana, donde se tejen los grandes actos de corrupción, los tentáculos de los actores armados que tratan de penetrar las instituciones, quienes los han denunciado han sido los medios de comunicación. Y lo han sido, digamos, todos los medios, si cogemos la parapolítica, si cogemos el tema de las chuzadas del DAS, si cogemos cada uno de los temas del paramilitarismo, los medios han jugado un papel de defensa de esos valores democráticos, de defensa del Estado de Derecho, y yo creo que desde una perspectiva, digamos, mucho más contextualizada, yo creo que el papel de los medios es fundamental, y yo espero, como lo dice Juanita ahorita, que la sociedad y el país entienda el valor de la buena información y el valor de los medios como un contrapoder y de una conciencia crítica que tiene que hacer buen periodismo, y que el buen periodismo cuesta, y que si queremos tomar buenas decisiones tenemos que entender en qué país vivimos y qué contexto tienes y para dónde vamos, y eso requiere un modelo de negocio viable. Y si no hay negocio viable, no hay información de calidad, y si no hay información de calidad, pues ya sabemos cuál es el rumbo. Perdón, muchas gracias, Alejandro. Sin poner en duda, digamos, esa visión, esa narrativa heroica de los medios que creo que es cierta y que está sustentada en muchas cosas. Yo sí creo que hay unas autocríticas en términos de cercanía del periodismo con el poder durante muchos años, y
pero sobre todo yo lo que sí siento es que como los periodistas en nuestro ADN está siempre denunciar lo que no funciona, ¿no? Todo lo malo, todo lo que no funciona, porque tenemos la esperanza que al hacerlo hacemos contrapoder y alguien se encarga de solucionarlo. Creo que nosotros sí hemos contribuido un poco a un terreno fértil para que llegue una versión populista al poder que diga que nada del pasado ha funcionado. No, y te doy un ejemplo, digamos, autocrítico con La Silla, que cumple este año 15 años. O sea, la pobreza en Colombia se redujo a la mitad durante los primeros 10 años de La Silla Vacía, y La Silla Vacía nunca hizo ni una historia sobre ese tema. Creo que los periodistas en general somos malos para cubrir transformaciones como de largo plazo, temas más estructurales que pasan por debajo del radar, que pasan, ¿no? Y cuando uno se da cuenta eso se transformó y nosotros no lo cubrimos. O sea, ahorita está bajando la tasa de natalidad, bajó el año pasado un 11%, esto va a tener unas implicaciones a futuro gigantescos y pues para este sector también, y esos son temas que a los periodistas nos queda difícil y que yo siento que en eso el periodismo ha fallado. Pues a Juanita y a Alejandro muchas gracias, esperamos que estas reflexiones les hayan sido útiles y cuenten con el periodismo siempre. No sé si solo el video, es que hablando del deepfake del que hablaba Juanita y lo de Zelensky, a mí se me olvidó, es un video que dura 1 minuto, de 2 deepfake que causaron mucho impacto. Antes de que se vayan, si pueden coger la presentación mía, ahí está el deepfake de Zelensky cuando dice que sus tropas tenían que rendirse, que tuvo un impacto en Ucrania impresionante, y el deepfake de Obama contra Trump, que duran 30 segundos cada uno. Pues, ya que estamos... Ya, listo, pero bueno. Bueno, vamos a estar atentos para poderlo ver entonces. Un aplauso para ellos, qué buena intervención. Juanita, gracias. Gracias a Valdemar, Alejandro. Yo creo que ponen sobre la mesa uno de los temas que nos atañe a todos sin importar el sector en que estemos, porque todos somos consumidores de información, ya sea en televisión, en radio, en digital, como sea, siempre estamos bien informados. Yo creo que nos podemos quedar acá con 3 puntos claves de la intervención de ellos sobre las fake news y lo que hay que tener precaución. Primero, confianza. No se puede perder la confianza a la hora de tener tantas amenazas frente a las noticias falsas. Importante que esto es una recomendación, hay que hacer verificación de la información que se está teniendo. Y la última, no podemos afectar la reputación de la empresa, de cada uno de los puntos. Aquí están los videos, Alejandro, vamos a verlos, vamos a conceder esos minutos para poderles ver y poderlos analizar un poquito. Ahí está la producción. Бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Більше немає ніякого завтра. Принаймні в мене. І тепер я приймаю ще одне складне рішення. Попрощатися з вами. І раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати. Я раджу вам жити. І я збираюся робити те саме. Bueno, ahí está entonces completo, Alejandro. Muy bien, ¿no? Y eso que fue ese video fue hace, o sea, cada día, hoy en día son mucho más sofisticados. Pero hoy en día no se diferencia si es, que dice, hoy en día no se diferencia. Sí, claro, no se diferencia, eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, eso le está quitando trabajo a un montón de gente. A los periodistas ni les cuento, ni les cuento. Hay que tener en cuenta. Ahora, la inteligencia artificial no es del todo mal. En Venezuela, por ejemplo, con tanto inconveniente que hay para los periodistas, están dando información a través de avatars. Entonces, hay 2 avatars que están dando a conocer la información en Venezuela
para que los periodistas no estén amenazados y no tengan que salir de Venezuela o recibir amenazas internas para ellos y sus familias. También es un lado de tener equilibrio en esa situación. Gracias a ustedes por ese panel, en realidad.